Hola con todos. En este video se va a presentar el desarrollo de un código basado en la detección de objetos en tiempo real para la aplicación de sistemas ciberfísicos utilizando OpenCV y Python. Antes de empezar con el código en sí, se encuentra un bloque de documentación al inicio del archivo. Esto no es obligatorio para que el programa funcione, pero es una buena práctica de programación. Cualquier persona que abra el archivo puede entender rápidamente qué hace el script, qué forma reconoce, qué formato de datos envía por MQTT y por qué el conteo tiene un comportamiento especial de 3 segundos. Esto facilita el mantenimiento del código a futuro. Ahora se va a explicar las importaciones, que son las herramientas externas que el script necesita para funcionar. Primero se importa JSON porque toda la información que se envía por MQTT tiene que viajar como texto plano, porque MQTT no entiende objetos de Python directamente. Entonces, al usar esta librería nos permite convertir un diccionario de Python en una cadena de texto con formato JSON, que es un estándar universal que después Node-RED puede leer e interpretar sin problema. Seguido de ello se importa la librería Time. Esta nos permite medir cuánto tiempo lleva una forma detectada de manera continua. Otra de las librerías que se importa es CV2, más conocida como el módulo de OpenCV en Python. Esta librería nos permite acceder a la cámara, procesar cada cuadro del video, detectar bordes, encontrar contornos y aproximarlos a figuras geométricas. Y finalmente se importó la librería PauMQTT Client, que es el cliente MQTT para Python. MQTT es un protocolo de mensajería ligero pensado justamente para sistemas de Internet de las cosas y sistemas hiperfísicos, porque permite que un programa publique información en un tópico o cualquier otro programa, en este caso Node-RED, y se suscriba a ese tópico y reciba la información en tiempo real, sin que los dos tengan que estar conectados entre sí. Luego de tener importadas las librerías necesarias, se define un bloque de configuración. Este bloque de configuración se encuentra constituido por algunas variables. La primera es las variables del broker host y el broker port, las cuales nos indican dónde está el broker de MQTT al que se va a conectar. En mi caso es un broker Mosquito corriendo localmente, por lo que se usa el localhost, y el puerto de MQTT, que es el 1883. La variable MQTT topic se define el nombre por el canal donde se va a publicar toda la información de detección. Se elige un solo tópico para todas las formas y luego se diferencia cada mensaje mediante un campo de forma dentro del JSON, en vez de crear 5 tópicos distintos. Esto lo que nos permite es simplificar la suscripción del lado de Node-RED, porque basta con un solo nodo de la entrada de MQTT. La variable área mínima es un filtro de ruido cuando OpenCV detecta bordes en una imagen. Muchas veces aparecen contornos diminutos que no corresponden a ningún objeto real. Pueden ser sombras, texturas o imperfecciones de la cámara. Si no se filtra esta área mínima, el programa intentaría clasificar esos contornos diminutos como si fueran figuras geométricas, generando falsos positivos. También se tiene lo que es la variable cámara index en 0. Esto simplemente le dice a OpenCV que use la cámara por defecto del equipo. Si alguien tuviera varias cámaras conectadas, podría cambiar este número para seleccionar otra. Y también tenemos la variable segundos confirmación en 3 segundos, que es el tiempo mínimo que una forma debe mantenerse visible de manera interrumpida antes de que el sistema la cuente. Agregar esta variable nos permite simplificar el conteo erróneo. Luego de ello tenemos el bloque de conexión a MQTT. Aquí lo que se hace es crear el cliente de MQTT. Dentro de este cliente está dentro de un bloque try-asset, porque las versiones más recientes de la librería PauMQTT, a partir de la versión 2, cambiaron la forma en que se crea el cliente. Ahora pide explícitamente indicar la versión de los API de callbacks. Si el equipo tiene una versión antigua de la librería, este parámetro no existe y lanzaría un error. Por eso, si falla la primera forma, el programa intentaría crear el cliente de la manera más antigua. Esto hace que el script funcione sin importar qué versión de PauMQTT tenga instalada la persona que lo ejecute. Después se llama a la función connect, indicando el host y el puerto que se llamó previamente. Y también se declara un tiempo de keep alive
de 60 segundos, que es básicamente cuánto tiempo el cliente le confirma al broker que sigue activo para la conexión y que no se cierre si es que este está inactivo. También se llama a la función loop start. Indica un hilo secundario encargado de manejar toda la comunicación MQTT en segundo plano. Es importante porque si no lo hiciera así, el envío y recepción de mensajes de MQTT bloquearía el hilo principal del programa, y eso haría que el video de la cámara se viera con tirones o directamente se congelara mientras se procesan los mensajes. También se define una función llamada publicar, la cual recibe 3 datos: la forma, si está detectada o no, y el conteo actual. Arma un diccionario de Python con estos 3 campos, los convierte en formato JSON con JSON-dump y lo publica en el tópico configurado. También se agrega un print en la consola, no porque sea necesario para que el funcionamiento, sino para poder ver en tiempo real mientras se prueba el programa que se está enviando exactamente a MQTT. Luego contamos con el bloque de clasificación de las formas. Esta función recibe 2 datos: la aproximación poligonal y el contorno original de la figura. La lógica se basa en algo muy simple pero efectivo. El número de vértices que tiene el polígono aproximado generalmente coincide con el número de lados de la figura real. Por eso, si tiene 3 vértices, se lo clasifica directamente como un triángulo, porque no hay otra figura simple con 3 lados que pueda confundirse. Cuando tiene 4 vértices, no se puede decir directamente si es un cuadrado o un rectángulo, porque ambos tienen 4 lados. Por eso se calcula la relación de aspecto, es decir, la proporción entre el ancho y el alto del rectángulo que envuelve la figura. Si esa proporción es cercana a 0.9 y 1, se deja un pequeño margen de tolerancia, porque en la práctica es casi siempre imposible que la cámara capture un cuadrado perfectamente simétrico en píxeles. Entonces, si es que está dentro de este rango, se lo clasifica como cuadrado. Si la proporción se aleja de 1, entonces se clasifica como un rectángulo. Con 5 vértices es igual que con el triángulo, porque no hay una figura que sea de 5 vértices, entonces se lo clasifica como un pentágono. Y para la parte más delicada, que fue el círculo, para este primero se calcula la circularidad del contorno, que es una fórmula que compara el área con el perímetro al cuadrado. Un círculo perfectamente tiene una circularidad de exactamente 1. Mientras más se aleja una figura de la forma circular, más baja está su circularidad. Si el valor calculado supera un umbral de 0.70, se confirma que es un triángulo. Un círculo. Luego de ello tenemos el bucle principal. Dentro de este tenemos la apertura de la cámara. Al inicio de la función principal se abre la cámara con CB2 Video Capture, usando el índice configurado antes. Inmediatamente se verifica si la cámara se abrió correctamente con el isOpen. Si no fue posible, por ejemplo, si la cámara está siendo usada por otro programa o simplemente no existe este índice, el programa muestra un mensaje de error y termina, en vez de continuar y fallar adelante, con una forma menos clara. También tenemos un bloque para las variables de estado. Antes del bucle principal se definen 3 diccionarios: uno para llevar el conteo acumulado de cada forma, otro para guardar desde cuándo se está viendo una forma de manera continua, y otro para saber si esa forma ya fue confirmada y contada en la racha actual. Se usa diccionarios con el nombre de cada forma como llave, porque se necesita llevar esa información de manera independiente para cada una de las 5 formas al mismo tiempo. Después de ello contamos con el bloque de procesamiento de la imagen. Dentro del bucle, cada vez que se captura un cuadro nuevo de la cámara, se aplica una serie de transformaciones antes de buscar las figuras. Primero se convierte la imagen a escalas grises, esto porque los algoritmos de detección de bordes trabajan sobre la intensidad de la luz, no sobre el color. Entonces, procesar en escala de grises es más rápido y suficiente para este objetivo. Después se aplica un desenfoque gaussiano. Esto suaviza las pequeñas imperfecciones y ruido de la imagen, que si no se elimina generaría bordes falsos y contornos irregulares que dificultan la clasificación correcta de las formas. Luego se aplica el algoritmo de Canny, que es uno de los métodos más usados en visión por computador para la detección de bordes. Básicamente resalta zonas donde hay un cambio brusco de intensidad que normalmente corresponde al contorno de un objeto.
Finalmente se aplica el algoritmo de delete un poco para los bordes. Esto porque a veces el algoritmo de Canny deja pequeños huecos en el contorno de un objeto y si el contorno no estaría completamente cerrado, OpenCV no lo reconoce como una figura completa. Entonces dilatar esto ayuda a cerrar esos huecos pequeños. También contamos con el bloque de búsqueda de contornos. Con la imagen de bordes ya lista, se usa el Find Contours para encontrar todos los contornos presentes en la imagen. Se usa el modo Rex External porque solo interesan los contornos externos de cada figura, no los contornos internos que pudieran aparecer. De ahí tenemos el bloque de filtrado y aproximación de cada contorno. Por cada contorno detectado, primero se calcula su área y se compara con el área mínima configurada. Si es menor, se descarta de inmediato porque probablemente es ruido. Y si pasa este filtro, se calcula su perímetro y se aproxima con el Approx PolyTP para aproximar el contorno a un polígono más simple, reduciendo la cantidad de puntos a los vértices principales. El segundo parámetro de esta función, que es una fracción del perímetro, controla qué tan agresiva es esta simplificación. Con el polígono ya aproximado se llama la función de clasificación. Si devuelve una forma válida, se marca esa forma como detectada en este cuadro y se dibuja el contorno y el nombre de la forma sobre la imagen para poder verlo en pantalla mientras se lo ejecuta. Ahí tenemos el bloque de color de contorno. El color con el que se dibuja cada contorno no es aleatorio. Nosotros ocupamos en el color naranja mientras la forma todavía está en proceso de confirmación, es decir, mientras no ha completado los 3 segundos requeridos, y cambia a verde en el momento exacto en que ya fue contada. Esto le da una retroalimentación visual inmediata a quien esté usando el sistema para saber si una detección ya se registró o todavía está en proceso. También tenemos el bloque de lógica de confirmación de los 3 segundos, lo que en cada una de las 5 formas se revisa si está visiblemente dentro del cuadro actual. Si está visible y es la primera vez que se ve la figura, se guarda la marca de tiempo actual como el momento en que empezó a verse. En los cuadros siguientes, mientras siga visible, se calcula cuánto tiempo ha pasado desde ese momento inicial. Solamente cuando ese tiempo alcanza o supera los 3 segundos y todavía no ha sido confirmada, recién ahí se suma 1 al conteo y se publica el mensaje de detección por MQTT. Si en algún momento la forma deja de ser visible y ya había sido confirmada antes, se avisa por MQTT que ya no está detectada. Y sin importar si había sido confirmada o no, se reinicia tanto la marca de tiempo como el estado de confirmación, para que la próxima vez que aparezca esta forma, el conteo de 3 segundos empiece de cero otra vez. Y finalmente tenemos el bloque de visualización y cierre. Finalmente se encuentra un cuadro procesado en una ventana InShow para poder cerrar el programa de forma controlada por medio de las 3 opciones de presionar la tecla Q, de presionar la tecla Escape o de cerrar la ventana directamente con el X. Cualquiera de estas 3 formas hace que el bucle se detenga y al salir del bucle se libera la cámara y se cierran todas las ventanas de OpenCV y se detiene o se desconecta el cliente MQTT de forma ordenada para no dejar procesos ni conexiones abiertas innecesarias.